Los escritos sumerios nos dicen que ellos conocían perfectamente nuestro sistema solar, sabían cuántos planetas existían, desde Mercurio a Plutón. Este último descubierto a principios del siglo XX. Nos narran que de Nibiru venían sus dioses, y que estos fueron el génesis de la vida en la Tierra y la causa de la rápida evolución del hombre, el eslabón perdido. Para los sumerios, sus dioses fueron de carne y hueso, seres que convivieron entre ellos y les enseñaron diferentes actividades y normas para convivir. Estos dioses crearon al hombre a su imagen y semejanza. El autor Bob Frisell propone, al igual que Sitchin, que el ser humano es producto de un cruce genético entre dos razas, pero a diferencia de Sitchin, Frisell dice que el cruce fue hecho entre una raza de Nibiru y la otra de Sirio. Un texto sumerio dice, en la tierra cayó una calamidad, una desconocida para el hombre, una que no se había visto nunca antes, una gran tormenta del cielo, una tormenta que aniquiló toda la tierra, un viento diabólico como un torrente enfurecido, acompañada de un calor abrasador, durante el día robó a la tierra de su sol reluciente, por la noche las estrellas no brillaban. La gente aterrorizada, no podía apenas respirar. Las bocas se llenaron de sangre, hizo que las casas se abandonaran, los ríos de Sumeria afluían con aguas amargas, los pastos crecían con hierba marchita. Los dioses evacuaron Uruk, se escondieron en las montañas, escaparon más allá de las lejanas llanuras. Extraña forma de relatar una calamidad, pero si leemos nuevamente el pasaje con ojos modernos lo primero que se me viene a la mente es una fuerte explosión, pero ocasionada ¿con qué, y por qué motivo? ¿Pudo acaso ser algún meteorito, o algún tipo de artefacto explosivo? También resulta interesante resaltar que este relato parece familiar, como los que podemos encontrar en el libro de las Revelaciones de la Biblia y a la parte referida a Sodoma y Gomorra de la Torá. En todo caso, la revista científica Geology en su edición de abril del 2000, mostraron resultados de análisis radiológicos y químicos de antiguas capas de polvo de aquel periodo, en varias zonas de Oriente Próximo, pero particularmente del fondo del Golfo de Omán, y llegaron a la conclusión de que hubo un inusual cambio climático en las regiones adyacentes al Mar Muerto levantando grandes tormentas de polvo, y que este polvo fue transportado hacia el sur de Mesopotamia y más allá del Golfo Pérsico. El mismo desarrollo del viento maligno de Sumar. La conclusión del estudio fue que esta inusual precipitación de polvo se debió a un extraño y dramático evento que tuvo lugar en torno al 2025 a.C., coincidiendo así con los textos sumerios. Por otro lado, en la revista Science en su edición 27 de abril de 2001 dedicada al paleoclima mundial, en una sección dedicada a Mesopotamia, dice haber evidencias de que en la región de Irak, Kuwait y Siria el abandono generalizado de la llanura aluvial entre los ríos Tigris y Éufrates se debió a unas tormentas del polvo que comenzaron hace 2025 años antes de Cristo, eso sí, sin entrar en la causa de esas tormentas. Busqué la citada revista para comprobar los resultados, me tomó un rato encontrarla, pero efectivamente así es. En otro de los resultados de mi búsqueda encontré relación en un artículo de la Wikipedia con el Imperio Acadio, en donde hay mención del citado artículo, en inglés. Comento los últimos párrafos porque existe una teoría, que aunque ya la había escuchado, por relatos de la India, otra época, otros factores, más concretamente de los vimanas, sigue resultando muy controversial. Es la teoría o hipótesis de explosiones nucleares en la antigüedad. Sí, escucharon bien, se cree que en la península del Sinaí ocurrieron. Las imágenes que pude encontrar a través de Google Maps nos muestran una gigantesca cavidad y una visible fractura de la superficie de la Tierra, y los estudios realizados como los que cité anteriormente, revelan anomalías en la zona. Lo cierto es que en la zona quedan esparcidas hoy en día restos de rocas quemadas y ennegrecidas, con una proporción extremadamente inusual de isótopos de uranio 235, lo cual indica, según los expertos, la exposición de estas rocas a un inmenso calor repentino de origen nuclear. Dejo abiertas las respuestas a las preguntas antes hechas: ¿fue acaso un meteorito o algún dispositivo explosivo nuclear? Creo que todas las posibles respuestas solo generarían más preguntas. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19, 26. Este relato bíblico tiene su origen en las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por los dioses. Sin lugar a dudas, esta es otro curioso relato bíblico que hace alusión a los efectos que tendría una explosión nuclear en una persona, la desintegra convirtiéndola en polvo, sal.
Según el historiador Kisari Mohan Ganguly, quien sostiene que los textos sagrados de la India están repletos de estas descripciones de un gran holocausto nuclear en la antigüedad, de proporciones claramente superiores a Hiroshima y Nagasaki, podemos extraer una columna de humo incandescente y llama tan brillante como miles de soles en todo su esplendor, una explosión perpendicular generando una enorme columna de humo que generaba círculos concéntricos de ondas que se extendían como parasoles gigantes. Era una explosión desconocida como una gigantesca expansión de muerte, que redujo a cenizas la raza entera de los Brisnis y los Anjakas. Tras unas horas la comida y los alimentos devastaron a aquellos que sobrevivieron a la explosión y los soldados intentaban lavar en vano su equipamiento y vestidos. Pero el asunto no acaba aquí. Si ya vieron alguna vez documentales de los misterios sobre Sumeria, ya sabrán que, y en resumen, los sumerios tienen aproximadamente unos 6.700 años antes de Cristo de antigüedad. Esa estimación es aceptada oficialmente, pero los textos sumerios, y buena parte de sus leyendas, son las que incomodan a la arqueología tradicional, ya que estos escritos hablan de dioses longevos que reinaron en el planeta hace ya 450 millones de años aproximadamente. Claro está, que esta es una cifra escandalosa. Pues bien, y siguiendo con el tema de los Anunnakis, o Anunnakis, claramente están referenciados en los textos sumerios y descritos como los que vinieron del cielo. También los podemos encontrar en otras partes del mundo como los Ananakus y Chitauri en África, eran representados como hombres altos o gigantes y además de aspecto blanco, en ocasiones como aves y como animales terrestres. En África se los representaba como lagartos, en China como dragones, Amaru, y en la India como serpientes. Por las inmediaciones de la selva ecuatoriana, existen los Suaras, tribu indígena antigua que vive en las inmediaciones de la famosa Cueva de los Tallos. Este grupo de indígenas también habla de los dioses celestes y relata el caso del dios Unki, conocido por su simbología del dios de las aguas o de las fuentes de aguas y que era hijo de An, el mismo An sumerio, y a este supuesto sistema de deidades los llamaban los Ananakus. De estos últimos no puede encontrar mayor referencia, sin embargo resulta de interés que el dios sumerio Enki sea conocido como la misma simbología en Ecuador como Sunki. Aparte de esta similitud, Sunki, al igual que Enki, castigó al mundo con un diluvio, aunque como ya sabemos de la mitología sumeria, Enki salvó a un grupo del desastre del diluvio. Y Jehová pasó a decir: mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. No vaya a ser ahora que tienda la mano del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Jehová lo echó del jardín del Edén, para que cultivara el suelo del que había sido tomado. Expulsó al hombre del jardín del Edén y puso delante de él dos querubines blandiendo flameante espada para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3, 24. Ya se comentó antes el rol de Enki en la creación de los humanos, según las escrituras sumerias, pero algunos autores y estudiosos de las antiguas civilizaciones han ido más allá y propuesto algunas teorías mucho más controvertidas. Los textos sumerios hablan de la necesidad de crear trabajadores en la tierra para los yacimientos de oro, mineral que se supone necesitaban los Anunnakis, dándoles la imagen de los dioses, a tu imagen y semejanza bíblico, y suficiente inteligencia para utilizar herramientas. Se supone que tras varios intentos fallidos, consiguieron dar con un espécimen apto para el trabajo de las minas. Lo llamaron Lulu, o uno que ha sido mezclado. La mezcla entre divinos y humanos da lugar a la humanidad. Una humanidad en la que hallamos razas mixtas, mezcladas, más o menos puras. Entendemos que esta es una cuestión muy delicada y no se pretende establecer como definitiva una idea sin tener fundamento firme, pero hemos de tener en cuenta que los textos sumerios son, además de históricos, los textos más antiguos de la humanidad, por lo que hemos de concederles un estimable valor. Esta cuestión tratada por las tablillas sumerias podría ser una explicación de la radical diferencia existente entre las diferentes razas humanas. Producto de la mezcla entre elementos divinos y humanos, hallamos espíritus divinos, razas celestes, encarnados en trozos de barro, ángeles caídos, etc. Y todas estas historias, derivadas de las sumerias, se repiten a lo largo de textos en todo el mundo, como en Egipto, el judaísmo, cristianismo, hinduismo, y un largo etcétera. Mera casualidad, o una fantasía masiva. En un trabajo publicado en 1973 por Francis Crick en conjunto con Leslie Ourgal, para la revista Icaro,
en el que argumentan que el ADN encapsulado dentro de pequeños granos pudo ser disparado en todas direcciones por alguna avanzada civilización para diseminar la vida en el universo, cito textualmente. Parece ahora improbable que los organismos vivos extraterrestres pudieran haber alcanzado la Tierra, ya sea como esporas conducidas por la presión de la radiación de otra estrella o como organismos vivos incrustados en un meteorito. Como alternativa a estos mecanismos del siglo XIX, hemos considerado la panspermia dirigida, la teoría de que los organismos fueron deliberadamente transmitidos a la Tierra por seres inteligentes de otro planeta. Concluimos que es posible que la vida alcanzara la Tierra de esta manera, pero que la evidencia científica es inadecuada actualmente como para decir algo acerca de esa probabilidad. Prestamos atención a los tipos de evidencia que pudieran arrojar una luz adicional sobre este tema. Permitidme recordar, y de forma tajante, que Francis Crick no era ningún pendejo. Él, junto con James de Watson, fueron los descubridores del ADN. Así que la hipótesis de una mezcla de ADN para constituir a un ser humano, como hacen referencia los textos sumerios, por descabellado que parezca, no es improbable. Según Frederick Hoyle, refrendar el papel de las bacterias como probable eslabón perdido y resolver su supervivencia en el espacio es sencillo, ya que estos microorganismos parecen resistirlo todo. De hecho, el ser humano lleva sobre la Tierra 1 millón de años, en teoría, mientras las bacterias llevan 4.000 millones. Así que aquí tampoco sería descabellado pensar que en efecto pudieron existir otras civilizaciones mucho más antiguas, como las que hacen referencia a algunos eruditos, la Atlántida y Lemuria, y que los sumerios, de alguna forma, son descendientes de ellos.